Ok, muy bien. Eh, Hemos creado la tabla de viajeros y pues ustedes como tarea se les había asignado crear el resto de las tablas, ¿correcto? Sin embargo, pues también las creamos acá para tener una, digamos, una misma línea de acción. Ahora, antes de continuar agregando información a nuestra base de datos, debemos mirar los roles. Los roles, como cualquier objeto en una base de datos, tienen la capacidad de ser creados o eliminados. Sin embargo, los roles tienen una característica especial y es que pueden crear y eliminar otros roles. Tienen también atributos, quiere decir que pueden hacer login o no, pueden acceder a la base de datos, pueden eliminar tablas, así que los roles también pueden ser agrupados bajo un conjunto global de permisos, ¿no? Y los roles existen de manera predeterminada en Postgres. Nosotros hemos estado utilizando el rol predeterminado de Postgres en lo que hemos hecho hasta ahora de crear las tablas. Es muy peligroso continuar usándolo, ¿no? Porque Postgres y este usuario tiene poder de borrar toda la base de datos. Y si cometemos un error, pues podemos perder todo lo que hemos hecho, ¿no? Así que bueno, lo ideal es crear un usuario con los niveles de seguridad indicados para nuestras tablas y nuestra base de datos y continuar trabajando con eso. Así que lo vamos a crear usando la consola y usando pgadmin. Entonces, bueno, para ello vamos entonces un segundo. Digamos acá, voy a eliminar esta parte. ¿Sí? Para poder entonces mirar desde aquí. Y vamos a buscar, digamos que estemos, vamos a quedar acá y buscamos SQL sin shell. Bueno, aquí ya lo tengo, me aparece súper rápido, correcto. Y bueno, recuerden cómo entrábamos nosotros en esas primeras clases, correcto. Simplemente le damos enter porque es por defecto, este puerto por defecto, el username es por defecto, y aquí sí tenemos que dar la contraseña con la cual podemos encender esos servidores, ¿no? En mi caso voy a poner la mía. A ver. Correcto. Bueno, ahí me está indicando, pues ya estoy, digamos, en este servidor en la base de datos de Postgre, ¿no? Aquí me lo está indicando, ¿cierto? Muy bien. Y no necesitamos cambiar de base de datos, ¿no? Ya que desde aquí podemos crear los roles. Los roles son independientes de las bases de datos, entonces no necesitamos estar específicamente en una base de datos para poder crearla o no. Entonces la consulta para poder crear un rol es bastante sencilla, ¿no? Así que tal como creamos una tabla, también vamos a poner aquí create, ¿sí? Role. Entonces ponemos el nombre del usuario que queremos poner y luego la característica. Si no estamos seguros de qué características hay, pues podemos poner la consulta de la consola que nos deja ver todas estas características, ¿no? De esa consulta que se llama create. Entonces sería backslash h, recuerden cuando lo vimos, claro, en minúscula, cuando lo vimos en clase, ¿no? Y podríamos colocar aquí create y me va a dar toda esa información, ¿no? De create role, enter. Entonces ahí me dice, bueno, podemos crear un rol con la palabra with, ¿verdad? Tal como me lo está indicando, y los atributos que tienen adelante, ¿no? Super user, la capacidad de crear bases de datos o de no crear bases de datos, depende de los roles, de hacer login. Quiero que miren cada uno, ¿sí? De esas características porque en su nombre son bastante intuitivas, ¿no? Y puedes deducir qué hace cada una, ¿no? Vamos a crear un rol que tenga la capacidad de hacer login y le vamos a asignar una contraseña. Así que la estructura correcta para crear un rol, ¿sí? Entonces sería acá create role, ¿sí? Le ponemos nuestro rol que vamos a usar para acceder y para consultar. Sería muy bueno que tengamos dos roles diferentes, entonces vamos a hacer
digamos que un rol de Postgre para la creación de la base de datos, o sea, que tenga permiso de crear tablas y borrar tablas, y vamos a crear un rol que sea solamente de consulta, ¿verdad? Así que podemos crear un rol que se llame consulta o usuario consulta. Vamos a colocar aquí. Vamos. Realidad, seleccionemos acá el underscore. ¿Sí? Entonces este usuario consulta va a tener accesos de lectura, de insertar y de actualizar tablas, pero no va a tener la capacidad de borrar tablas o borrar la base de datos. Cuando lo creamos así, simplemente el usuario parece creado. Bueno, en realidad no es create role, sino create role con L, con E. Es importante que tengamos eso, si no nos va a salir un error, correcto. Ahí me está diciendo que el rol ha sido creado, ¿no? Algunas veces también podríamos colocar usuario, ¿no? Create, por lo menos hay algunas páginas en internet que te dicen create role y create usuario. Después realmente de la versión 9.3 de Postgre, create usuario o user, ¿sí? Es un alias de create role. Entonces no se compliquen pensando lo mismo si es un role o un usuario, ¿no? En este caso sí. Después de la versión 9.3 de Postgre, pues es lo mismo, ¿no? Así que vamos a crear un role que se llama también usuario consulta, ¿no? Que es lo que acabamos de hacer. Al crearlo así, lo creamos sin contraseña y con todas las características predeterminadas. Si queremos ver todos los usuarios que están creados, le vamos a dar entonces // y deje, ¿sí? Y ahí me está diciendo, ¿no? Nos lista toda la información de los usuarios y los atributos que tienen. Si te das cuenta, existe Postgres que tiene todos los atributos y existe usuario consulta que no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Prácticamente. Si no creamos algún atributo al usuario, pues este usuario pues me va a quedar sin atributos, ¿no? Solamente lo creamos, es decir, los valores predeterminados de los atributos, a diferencia de crear las tablas que queda con todos los permisos. En este caso, si un rol no tiene todos los atributos especificados, pues va a quedar sin atributos. Y al final tú puedes ver una columna que se llama miembros de o member of, según como lo tengas en español o en inglés, y esta es la agrupación de los roles que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Podemos hacer que un rol pues pertenezca a otro rol que herede las mismas características, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora queremos que este rol, ¿sí?, que tenemos acá, pues tenga la capacidad de acceder a la base de datos. Por tanto, ya lo creé, pues voy a quitar este create de aquí, ¿sí? Y así que tengo que modificarlo, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí la palabra reservada, alter role, y le decimos que o sea, tenemos que decirle ahora qué es lo que queremos que sea nuevo, ¿no? Entonces vamos a decir with, ¿verdad?, la palabra reservada, y vamos a decir login, ¿sí? Aquí vamos a modificar el rol para que tenga acceso al login o que pueda loguearse en la base de datos. De lo contrario, no podrá acceder. Si le damos enter, con esto ya modificamos que el usuario, vamos a hacer otra vez la consulta, ¿verdad? Y entonces, y vemos que ahora, a diferencia de la tabla anterior, que no tenía absolutamente nada, no dice, no me da no me muestra esto, ¿no? Que me dice no se puede loguear en usuario consulta, ahora en usuario, o sea que no puede hacer nada, ¿verdad? Ahora simplemente no la tiene.
¿sí? O sea, no tiene ningún permiso, pero sí se puede loguear. Queremos cambiar esa información ahora y queremos darle la capacidad de que tenga, no sé, crear un superusuario. Para eso, pues podemos, el permiso se llama super user, correcto, para que tenga esa capacidad. Y con la misma consulta, ¿sí? Vamos a verlo aquí. Hacemos que tenga la función de super user, ¿verdad? Aquí en alter, ¿verdad? Para poder cambiar esta parte. Entonces borramos acá, que no es with login, sino super user, que en este caso sería user, super user, ¿cierto? Entonces acá hemos modificado ese rol, y si consultamos cómo quedó, ¿sí? Ahora vemos que es un super user, ¿no? Para que un usuario pueda loguearse a la base de datos, necesitamos una contraseña. Si no ponemos una contraseña en consola, no podemos acceder con ese usuario en la consola. Así que tenemos que asignarle a nuestros usuarios también, finalmente, ¿sí? Una contraseña. ¿Cierto? La contraseña puede ser lo que tú quieras, ¿no? Pero te recomiendo que pongas un generador de contraseñas aleatorio, ¿no? Aleatorio, perdón, para que sea más difícil romper la seguridad de tu base de datos. En este caso, voy a usar una contraseña bastante sencilla, pero solamente de ejemplo, ¿no? Para cambiar el rol y asignar una contraseña, hacemos simplemente with password y entre comillas sencillas ponemos la contraseña, ¿no? No sé, en este caso, pues, cuando estoy dando clases, pues las contraseñas siempre son muy sencillas, y voy a colocar acá, digamos, no sé, en minúscula, ¿no? Elimora, sí, en mi caso. Entonces voy a hacerlo así, pero porque es un ejemplo, ¿no? Pero no les recomiendo usar esa contraseña porque es muy fácil, ¿no? Su nombre. Pero bueno, con esto cambiamos ya el rol, ¿sí? Y podríamos acceder en este momento a la consola usando este rol. Entonces vamos a verlo. Vamos a acceder, digamos, a otra consola, ¿sí? Vamos a colocar acá otro PowerShell, ¿verdad? Diferente. Y vamos a usar todos los valores predeterminados, pero al momento que nos pregunte, ¿sí?, por el usuario, no vamos a poder usar el usuario Postgre, ¿no? Sino vamos a usar el usuario consulta, ¿cierto? Entonces le damos acá y me dice ahora la contraseña. Fíjense, vamos a colocar la que acabamos de escribir, en este caso para mí, ¿cierto? La que yo acabo de colocar. Y me dice, accedemos al usuario consulta, a la base de datos, y tenemos acceso a todo porque es un superusuario. Este superusuario también podrá haber otros usuarios, ¿no? Si vamos acá, o sea, los puede agregar también, correcto. Y si quisiéramos, los podríamos crear más usuarios con este usuario que hemos creado porque es un super user. Como ves, entonces el login con este usuario está funcionando. Y es un superusuario común y corriente como Postgres. Ahora vamos a borrarlo y a crearlo desde pgadmin. Entonces, para borrarlo, cerramos la sesión que tiene, o si cerramos esa sesión que tiene iniciada el usuario. Ahora vamos a la consulta anterior, ¿sí? Y volvemos a la sesión que tenemos con Postgre, ¿no? Porque no podemos borrarnos a nosotros mismos, ¿no? Así que teníamos que usar desde el usuario Postgre, en el que ya habíamos iniciado sesión, y aquí vamos a ejecutar la consulta de borrarlo, ¿sí? La consulta es muy sencilla, ¿no? Vamos a utilizar la misma
simplemente es drop vamos a colocarlo en mayúscula, drop role, correcto. Como Postgres es un superusuario, pues que puede crear y borrar otros usuarios, pues simplemente le vamos a decir que borre el usuario de consulta. Al hacer drop role, usuario consulta, pues vamos a consultar ahora nuevamente si él existe, ¿no? Y fíjense que me dice que no aparece en la lista, ¿no? Así que si intentamos acceder de nuevo con el usuario consulta con la clave que habíamos escrito, no va a funcionar. Ahora vamos a pasar a pgadmin, a hacer la misma creación del usuario y asignarle permisos sobre nuestra base de datos. Permisos que solamente sean de lectura. Para ello, vamos nuevamente a pgadmin. ¿Sí? Esta parte. Y vamos a conectarnos acá. Bueno, ya estamos conectados, ¿cierto? Acá. Tenemos nuestra conexión inicial, tal como lo teníamos hace el video pasado. Si hubiésemos dejado el usuario creado, ¿no? Aparecería acá en esta lista, ¿no? Pero realmente como no lo dejamos aquí, luego de esquemas, ¿sí? Tendríamos acá en la lista de roles de login, ¿no? Pero realmente no se ve nada, ¿sí? No lo tenemos realmente el que creamos, porque lo acabamos de borrar, ¿no? De hecho solamente aparece como tal Postgres, si lo podemos ver acá. Puedes distinguir un usuario, ¿no? Si nos paramos aquí, digamos, si lo vemos en SQL, ¿no? De un grupo de permisos, porque el grupo de permisos tiene este iconito de varias personas, ¿no? Entonces silueta o varias siluetas, y Postgres solamente tiene el icono de una sola silueta, ¿no? El cual Postgres es un rol en el que accede y el resto son permisos de acceso, el cual si los ves puedes intuir qué significa cada uno, ¿no? Leer todos los atributos, leer todos los estados. Sin embargo, no vamos a tocar ninguno de ellos, ¿sí? Sino que vamos a crear un usuario, ¿sí? Y para crear un usuario en pgadmin simplemente seleccionamos el ítem que se llama login o group role y le hacemos un create, correcto, create login group role. Él nos despliega varias opciones y aquí solamente nos interesa seleccionar y escribir el nombre del usuario y la contraseña. Para ello vamos a poner en el name usuario consulta, ¿verdad? ¿Sí? Y en comentarios, si queremos agregar un comentario para nuestro desarrollador o compañeros de equipo o algo, podemos escribir qué es lo que hace este usuario, ¿no? En este campo no vamos a poner nada, simplemente más nada, ¿no? En definiciones, digamos que le podemos poner la contraseña. Vamos a hacer la misma que usamos antes, en mi caso, ¿sí? Y solamente de ejemplo, ¿no? O sea, una contraseña que sea tu nombre, pues es muy sencilla, ¿no? En privilegios, aquí es donde podemos ver todos los atributos, pero de una manera más fácil de entender, ¿no? Entonces, a diferencia de la consola que aparecen nombres en mayúscula, que de pronto no sean muy claros, ¿no? Aquí sí nos muestra casi como una pregunta, ¿no? Que podemos hacer que el usuario pueda loguearse. Vamos a decir que sí. Si el usuario es superusuario, ¿sí? Si puede crear roles, si puede crear bases de datos. Entonces aquí vamos a decir que pueda loguearse así como está, pero que no pueda crear bases de datos, que no las pueda borrar, no pueda crear roles, porque también con eso puede eliminar roles, y solamente vamos a dejar
este atributo que pueda guiarse y que herede los roles o los derechos del padre. Al heredar los derechos del padre, el padre es Postgres, entonces el que hemos estado usando hasta ahora, ¿no? Y los permisos que tiene él son de lectura, escritura sobre las tablas. Cuando le quitamos los permisos de superusuario, de crear roles y de crear bases de datos, le dejamos casi solamente los permisos de lectura, ¿no? Sin embargo, también podemos hacer la caracterización de esos permisos explícitamente y ya vamos a ver cómo, ¿no? Aquí los miembros. El miembro quiere decir que ya hemos creado un grupo de permisos y podemos asignarlo a ese grupo de permisos, ¿no? Pero como no hemos creado realmente ninguno, no nos interesa asignar ese grupo de permisos. Solamente vamos a usar lo que le estamos asignando. En parámetros podemos caracterizar variables y atributos que tiene ese usuario en la base de datos, ¿no? Por ejemplo, podríamos, no sé, limitar tal vez la cantidad de memoria que puede utilizar la base de datos, por decir esta que tenemos acá, cuando él se conecte, ¿no? Si queremos que sea un usuario que de pronto no tenga el acceso al 100% de la CPU, ¿no? O al 100% del RAM. En este caso no vamos a usar ningún atributo. Si quieres ver realmente una lista de atributos, puedes usarlo en la clase que vamos a ver de cómo iniciar esas consultas en Postgre, ¿no? En security tiene que ver con características o tags de seguridad para, digamos, agrupar los roles, ¿no? Con respecto a un solo término, correcto. Entonces, es decir, aquí podremos agregar una característica que sea, no sé, login, por dar un ejemplo, no sé, login seguro, ¿sí? Y la etiqueta con la cual asignemos internamente sea seguridad nivel 1. ¿Esto para qué nos sirve? Bien, esto nos sirve para que cuando queramos hacer una consulta de qué roles tienen qué etiquetas, pues porque tengamos una cantidad enorme de roles, entonces saber qué roles tienen una etiqueta de login seguro, o que son solamente de lectura, o que son solamente usuarios que no pueden hacer nada más que crear tablas, podemos asignarles estas etiquetas. Pero en este caso no vamos a hacer ningún uso de etiquetas, así que vamos a dejar esto en blanco, ¿no? Por ahora. Ok, esta parte de aquí. Luego al final vamos a ver cómo va a quedar la consulta, que va a quedar para este usuario, ¿no? En este momento pues, no me dice nada porque pues no se ve, solamente se va a ver en el momento que le dé save, ¿no? A ver, security, aquí, voy a borrar esto, ok, aquí ahora sí se ve, ¿no? Me está entonces diciendo que en pgadmin estoy colocando esta instrucción de create role, correcto, con estas características. El password lo pone oculto para que no veamos lo que fue lo que escribimos, y simplemente le damos en guardar. ¿Sí? El usuario consulta ha sido creado. Este usuario consulta pues ya puede acceder a todo lo que tiene el usuario Postgre, pero no puede ni crear bases de datos, fíjense aquí, ni crear roles, ni crear replicaciones, y no es un superusuario, ¿sí? Superusuario es el que tiene todos los atributos en conjunto. Entonces este usuario consulta pues ya podemos usarlo para que acceda solamente a los selects, que es una función de SQL para poder consultar datos, ¿no? Al delete, que es para borrar, y al update, que es para actualizar. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a nuestra base de datos, que es transporte, ¿sí? En el esquema público, que es donde hemos creado todas nuestras tablas, ¿sí? Y vemos todas las que hemos creado hasta ahora, ¿no? Las tablas que tenemos aquí.
Aquí tenemos estas tablas: estación, pasajero, trayecto, tren y viaje. Entonces, si queremos hacer clic en cualquiera de ellas y luego hacemos clic en la pestaña SQL, esta pestaña SQL nos muestra cómo crear la tabla como una consulta SQL. Y aquí podemos ver que la tabla, ¿sí?, de manera predeterminada había sido asignada al usuario Postgres. Ese usuario Postgres es el que hemos venido utilizando desde el principio, ¿no? Entonces vemos como sin nosotros saberlo o haberlo definido explícitamente, el motor de base de datos asignó a esa tabla el usuario Postgres. Acá tenemos que asignar los permisos para que el usuario consulta, ¿sí?, que es este que tenemos acá, ¿sí?, pueda acceder a la información de esta tabla y de las demás tablas. Ahora, es importante que entiendan que los permisos que le vamos a dar es solamente de consulta, de actualización y de inserción. Vamos a suponer que nuestro proyecto tenga ingresos de datos, que no vamos a borrar datos. Pero si quisiéramos borrar datos de nuestras tablas, al usuario consulta le tendríamos que dar el permiso de delete para que él pueda entrar a borrar datos. Sin embargo, a pesar de esos permisos, él nunca podría borrar la tabla, es decir, que la tabla no existe en la base de datos, ni que tampoco podría borrar ni secuencias ni funciones, y tampoco podría borrar la base de datos en sí, lo cual es muy importante, ¿no?, en caso de que tengamos una falla. Este usuario consulta es el que le puedes compartir a tu equipo, que va a conectarse a la base de datos para que ellos solamente puedan acceder a la información y no a la estructura, ¿cierto? Con ello digamos que estamos agregando una capa de seguridad, ¿correcto? Para agregar un usuario lo vamos a hacer para una tabla, ¿no?, aunque hay una función que nos permite asignar todos estos permisos para todas las tablas. En este caso simplemente hacemos clic derecho, ¿sí?, vamos que estamos en estación y vamos a Properties, ¿sí?, y acá en propiedades puedes cambiar el dueño de la base de datos. Por ejemplo, aquí me está diciendo que es Postgres, ¿sí?, y de manera predeterminada, ¿no?, pero podríamos usar el usuario consulta, que debe estar ya por acá, ¿sí?, aquí lo vemos, y, y darle en guardar. Pero esto es un error, ¿no?, porque esta no es realmente la manera correcta de darle permisos al usuario consulta para que acceda a esta tabla, ya que lo que vamos a hacer es darle el permiso al usuario consulta de que pueda borrar esa tabla estación. Así que lo correcto es dejar que el usuario administrativo, o sea, el dueño de esta tabla, ¿sí?, lo haga, pero que lo haga directamente desde los permisos, pero de forma directa de la tabla de consulta. Es decir, eso lo podemos hacer de manera masiva, ¿sí?, si nos paramos acá, para todas las tablas con la opción que tiene pgadmin sobre el menú del Tables, ¿sí? Hacemos clic derecho, seleccionamos la opción que dice Grand Wizard y aquí nos va a preguntar qué tablas queremos afectar. Entonces seleccionamos todas las tablas porque nos interesa que el usuario tenga acceso a todas esas tablas y le damos clic en Next. Para Next tenemos que generar o seleccionar los permisos que le vamos a dar, ¿no? Entonces hacemos clic en el más y seleccionamos el usuario que vamos a darle permiso, ¿no? En este caso va a ser usuario consulta. Entonces de manera predeterminada aparece como grantor, ¿sí?, como está ahí, el usuario que va a dar los permisos. Es decir, Postgres le está dando permisos a usuario consulta sobre esas tablas que hemos seleccionado y ahorita vamos a indicarle qué privilegios le vamos a dar. Si vamos a suponer que si le damos todos, ¿verdad?, pero no queremos que los tenga todos, vamos a asumir que solamente nuestro proyecto va a tener inserciones y actualizaciones, es decir, que permite insertar, ¿sí?, consultar lo que hemos insertado, consultar lo que hemos insertado, ¿verdad?, y actualizarlo. No queremos
que elimine, ni que vacíe la tabla, ni que cambie referencia, ni que cambie los triggers. Solamente seleccionamos esas tres opciones, ¿sí? Si de pronto el proyecto requiere que borremos accesos o datos de una tabla, podemos usar una opción de delete. Solamente para este caso vamos a probar con esos tres permisos y hacemos clic en Next. Él nos muestra ahora cómo quedarían las consultas para hacer esos permisos. Nos ahorramos tener que escribir todo esto en consola, ya que él solamente lo va a ejecutar como un grupo de consulta, ¿no? En simultáneo, una tras otra. Cuando lo demos en Finish, las va a ejecutar. En este momento ya deberíamos tener todos los permisos en todas las tablas. Entonces entramos a cualquiera de ellas y miramos. Y efectivamente, al final, además de que aparece esta información de que Postgres es el dueño, también me está diciendo que hay permisos de inserción, de inserción, de actualización y de selección en la tabla, ¿sí? Esta opción para el usuario consulta. También está para pasajeros, ¿verdad? En trayectos, en trenes, en trayectos y en viaje. Es decir, ya ahora el usuario consulta tiene la capacidad de, como dijimos, de actualizar, de insertar y de seleccionar, ¿correcto? De cualquiera de estas tablas, sin que pueda borrarlos y sin que pueda cambiar la estructura de nuestra base de datos. Entonces, hasta este punto ya has visto cómo es de sencillo cambiar roles, tanto en consola como en PGA. Hemos creado y borrado roles desde consola y hemos creado uno con acceso solamente de selección, inserción y actualización de nuestras tablas, ¿no? Este usuario, que se llama usuario consulta, es el que vamos a seguir usando en este proyecto para agregar la información a nuestra base de datos. Entonces, bueno, voy a pausar acá para generar el siguiente video.